Bueno, señores, vamos a hablar de los presidentes. Los presidentes, especialmente en República Dominicana, nos vamos a limitar a ello, aunque la política es muy parecida en todos los países del mundo, especialmente con la tendencia de la corrupción, el manejo del narcotráfico, el manejo de todo lo podrido del gobierno. Pero todos los estados tienen sociedades, las sociedades tienen muchas personas, estas personas siguen diferentes intereses, son siempre grupos de intereses que van llegando al poder. Cada grupo político, cada partido no tiene los mismos intereses. Podemos ver un Danilo Leonel en el PLD, podemos ver un Hipólito Abinader en el PRM, o sea, siempre hay diferentes facciones dentro de los mismos intereses, o sea, y estoy poniendo que nada más hay dos, pero en realidad son más en cada grupo. Por eso cada grupo cuando llega sirve un grupo y etcétera, etcétera. Pero lo que quiero hablar algo es que muchas personas culpan a los presidentes de todo, y si bien es cierto son los responsables, también hay que darle un poquito de entendimiento a la situación. Yo cuando en el 2004, cuando estaban las elecciones, independientemente no tenía el conocimiento que tengo ahora, ni tenía las experiencias, ni los trabajos que he tenido, pero sí yo tenía un odio a Hipólito que yo creo que si yo lo hubiera visto, yo mismo lo hubiera atacado gravemente en ese momento. Porque yo era un muchacho, una crisis donde la energía eléctrica, no había nada de energía eléctrica, o sea, pasamos de no tener luz, de tener luz casi 24 horas, a amanecer 2 días sin luz, corrido, 3 días sin energía. Entonces, esto fue muy duro, la situación económica, el dólar se dispara, etcétera, etcétera. Los primeros meses fueron bien fluidos y bonitos. Igualito que con Danilo, que vino con mucha cotorra, mucha gente trajo inversión, mucha gente se decepcionó. Parecería que el Estado es casi un negocio piramidal. Todo el mundo cuando entra primero entra bien, pero después entonces cuando empiezan a caerse los negocios es que empieza el problema. Probablemente pasará lo mismo con el PRM, quizá igual, quizá menos, quizá más, eso no lo sabemos. Pero es muy probable porque esto es cíclico, especialmente cuando las sociedades no cambian. Entiendo, ustedes pueden quejarse lo que ustedes quieran de Leonel Fernández, pueden quejarse lo que ustedes quieran de Danilo Medina, pueden quejarse de lo que ustedes quieran de Luis Abinader, pero son figuras políticas que representan sus intereses. Si bien es cierto, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un problema personal con Danilo Medina desde hace mucho, pero eso empezó porque una vez yo conocí la política y me tocó investigar a Danilo Medina. Ojo, desde el 2010 yo corría por mi vida estando en Palacio, armando líos, sacando temas de corrupción de muchísimas de las personas que ustedes han visto. Y eso fueron julépicos, recorre, amenaza de muerte y de todo. Porque la gente cree que uno nada más ha hecho la lucha desde afuera. No, desde adentro yo la hice y temí por mi vida. A mí me han caído atrás generales para matarme, me ha pasado de todo durante los últimos 12 años. O sea, vamos a hablar claro de que no es tan sencillo. Es una lucha de verdad que nosotros tenemos por nuestro principio. No somos perfectos, somos humanos. Hay cosas que se negocian. Hay veces que el interés común es mayor, claro que sí. Los estados tienen su parte oscura, también es cierto. Pero también la charlatanería, ese lado oscuro que uno haga algo, debe ser realmente por el bien de la nación, el menor de los males, o lo que hay que hacer en determinadas circunstancias que a veces son crueles. Pero realmente hay que tomar una decisión en pos de la patria. Por eso es que el patriotismo en RD ha muerto, porque fue lo primero que el PLD sepultó. Eso y quitar las armas. ¿Por qué te quitaron las armas? Para que no hubiera revueltas. Los que primero empezaron con quitar las armas fue el PLD. El desarme que hay, las armas tan caras y todo eso. Porque esos principios socialistas son los que trancan a la sociedad para que se queden y tengan miedo. Miren Venezuela. Lo primero que hizo Chávez fue desarmar a todo el mundo. Entonces, quiero que entiendan que si bien los presidentes son cabezas políticas, son representantes de muchos intereses económicos y también políticos, pero también militares y también internacionales. Entonces, hay mucho rejuego con esto y hay que tener valor para tomar muchas medidas. Pero tenemos que ser justos y consecuentes de que tenemos que aprender a reclamar nuestros derechos, porque realmente un presidente solo, aunque decida, que una luz lo ilumina, decide cambiar todo, lo matan en el poder. Tiene que estar avalado por una voluntad del pueblo de querer hacer un cambio, de que el pueblo mismo, o sea, si tú quieres que cambien la cosa, tiene que empezar por ti mismo. Tú tienes que tratar de hacer un cambio, de culturizarte, de educarte, de tener información, de saber lo que está pasando, de aprender a pensar. Es lo más difícil, lo que más me costó a mí en inteligencia fueron los 2 primeros años que yo mismo, yo sin que nadie me dijera, empecé a reprogramarme completamente como yo pensaba. Tú tienes que cambiar como tú percibes las cosas. Tú no puedes decidir hacer las cosas, no es como tú piensas. Tú trabajas con la mayoría de las posibilidades, no con todas. Tú trabajas con información que a veces está casi completa y por tu experiencia tú sabes que es así. Y tú tienes que jugártela con esa información porque hay una necesidad o un problema o algo que es más importante que todo. Entonces,
Quiero hablar de eso. Entonces la gente le quiere tirar que si Leonel, que si que aquello, que tuvo sus ladrones. Todos los presidentes a través de la historia dominicana, para no, ha sido en el mundo, pero dominicana tienen su cola que le pisen. Todos han sido. Pero Salvador Jorge Blanco tuvo preso, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de que don Antonio Guzmán terminó muerto. Estamos hablando de que Juan Bosch, desde que agarró el primer ladrón que tenía cerca y empezó a partir de la cabeza, no duró un año en la presidencia. O sea, estamos hablando de Balaguer con todos sus asesinos y todo eso, que si bien es cierto Balaguer tuvo muchas cosas buenas, también tuvo sus cosas malas con la fuerza de la Guerra Fría y el tema político que le tocó en el momento, pero independientemente de todo, él hizo lo que se tenía que hacer, es discutible, pero independientemente de todo, fueron decisiones duras, difíciles, y que acarrearon la muerte de muchas personas y tuvo sus corruptos favoritos también. Todos los presidentes lo van a tener, quizá una persona menos, quizá trate de cambiar. Lo que hay es que cambiar es el sistema, pero el presidente necesita ese apoyo. El presidente tiene una deuda ahora mismo, ha pedido más de 7 mil millones de dólares en deuda, con una situación que puede ser que lo merite, y puede ser que haya encontrado desfalcado el Estado en medio de un coronavirus y un año que viene que necesita ver cómo se va a enfrentar. Lo cual ha llevado a un tema económico, de reseteo económico, etcétera, que se va a tener que hablar de eso, porque proporcionalmente todo el mundo ha empezado a emitir dinero para ver cómo rueda, pero hay que pagarlo. Ese dinero inorgánico, se ha producido dinero, más de un 20% de lo que se había producido en la historia de muchos países, por ejemplo, completa en un solo año para poder reinyectar ese dinero, pero ese dinero inorgánico tiene que justificarse. Entonces, están pasando muchas cosas al mismo tiempo que llevan a esta situación. El problema es los paños tibios con las personas de poder en el partido, que siempre va a pasar también, pero tenemos que empezar, vuelvo y repito, nosotros mismos a tener una conciencia social de querer hacer un cambio. Le he tirado a Luis, le he tirado a Leonel, que la gente dice no, que eso qué, y Leonel fue una persona que me apoyó y creo que tengo su respeto todavía y siempre lo he respetado, pero hay que ser sincero, le tiré lo que hizo mal, permitió muchísimas cosas que tuvieron mal, pero también hizo cosas buenas. Hipólito también, después que lo entendí, igualito también pasó con Danilo. Danilo tuvo sus cosas buenas, aunque seamos enemigos, que sea su peor enemigo yo. Independientemente de eso, Danilo Medina tiene sus cosas buenas, pero tiene cosas peores. Por eso ha sido el peor presidente y el más corrupto de todos, y por eso debe pagar. Porque tenemos que mostrar que sí hay consecuencias para que los que están ahora decidan refrenarse. Pero eso viene con el apoyo de nosotros, con la indignación de nosotros, con la denuncia en las redes, con el apoyo, con el compromiso de la nación de que el presidente vea eso, para que también se sienta respaldado de tomar decisiones. Porque él dice después, ok, yo parto a fulano, fulano y fulano en el partido, y la gente se olvida de eso, y él tiene su enemigo con muchísima gente atrás que lo van a salir a buscar después, o en las elecciones, o después de las elecciones, o cuando tenga alguien de poder, se la va a complicar. No es tan sencillo. Por eso el trabajo de los presidentes empieza con nosotros, con una nueva forma democrática de llevar las cosas, con un nuevo instrumento social que tenemos, que son las redes sociales. Tenemos las ventajas que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos no tuvieron. Tenemos video en vivo de todo lo que está pasando. Mire cómo supimos lo del senador en video. Te lo cuentan y tú no te lo crees. Y si callan la información, tú no lo sabes. Se regó y se hizo viral. Si bien es cierto, deben someter a ese funcionario público. El Congreso entero es del PRM, por eso te dije divide el voto. Porque nuestro proyecto es concientización para que tú puedas entender lo que está pasando, pero también tú pienses de la manera correcta y entiendas cuáles son tus herramientas para que tú hagas levantar tu voz y tú le des esa confianza también a los buenos que tienen poder. Porque yo, por ejemplo, que vivo pidiendo apoyo, señores, muchísima gente a mí me tira y me desbarata y todo para enfriarse con algún sub que ni siquiera tiene poder y no le va a resolver nada para ver si se gana puntos con él, para decir que él está con ellos, que nadie puede hablar mal de ellos, a ver si se le dan un par de miles de pesos, cuando yo puedo hablar con presidente y yo no lo hago. Mucha gente, ¿cuánta gente no me dice a mí del poder de este gobierno, el gobierno de este? Pero si tú puedes sentarte con los presidentes, ¿por qué tú tienes que hacer eso? Y le digo yo, porque lo mío es conciencia social, pero vuelvo y repito, ¿cuál es el apoyo que me dan muchísimas veces? Empiezan a atacarme, empiezan a esto y lo otro, yo porque no le hago caso, pero realmente a veces uno se afecta y uno dice, yo voy a dejar esto, y he bajado la guardia y han pasado cosas peores. Así mismo un presidente en la silla dice, pero espérate, si me van a estar dando la espalda cuando yo lo enfrente a ellos, entonces ¿qué pasa? Porque te aplauden al ratico, pero después se hacen lo loco. Entonces ese es el punto. Miren cómo a mí, mientras yo iba luchando, me daban la mano, pero me acababan y todavía me acaban si yo no digo lo que les gusta, para ver si se enfrían. Y cuando yo puedo pedir favores que me den, que me lo van a dar 10 veces más fácil a la gente que está 10 veces por encima de ellos, y yo lo que trato es de ayudarle a ustedes. Sin embargo, la mayoría, por
por esa misma forma del dominicano, de entender que tumbando polvo es que va a llegar y no es tumbando polvo, es haciendo una diferencia que tú vas a llegar, pero haciendo una diferencia también es que tú le vas a ofrecer al país algo que valga la pena de verdad, para que los políticos también que son buenos decidan luchar por ti, porque el malagradecido nadie lo ayuda. Gobierno limpio.